Yo sigo admitiendo gente, se sigue entrando, así que no te preocupes. ¿Están todos los otros micrófonos apagados? Vamos a hacer para ocultar esta parte de abajo. Bueno, van a hacer. Ah, bien, no se ve. ¿Estamos todos? Bueno, el nombre de esta tesis es el estudio de la interacción de aminoácidos hidrofóbicos con membranas lipídicas en condiciones de estrés hídrico, térmico y osmótico. Mi directora fue la doctora María de los Ángeles Frías y mi asesor de tesis fue el doctor Pablo Schwartz de la Universidad de Buenos Aires. Este trabajo fue realizado en el CIBAL, en Santiago del Estero, para optar por el título de doctor de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Bueno, los antecedentes que tenemos. Sabemos que el agua es un componente estructural de las membranas biológicas, juega un papel crucial en los procesos fisiológicos celulares, y que el grado de hidratación y la dinámica de los distintos residuos de los fosfolípidos durante el proceso de estrés son determinantes para la funcionalidad de una membrana. Ahora, en una deshidratación celular, esta membrana puede sufrir cambios que pueden ser irreversibles y afectar su estructura y la funcionalidad de la misma. Hay estudios que encontraron que en condiciones de estrés hídrico hay determinadas plantas que acumulan ciertos metabolitos, como azúcares o aminoácidos, que pueden combatir ese estrés hídrico. Entre estos metabolitos están los aminoácidos como la glicidilbetaína y la L-prolina, que son capaces de estabilizar estructuras de macromoléculas en condiciones de estrés hídrico. Lo que se ha encontrado también, que es muy interesante, más allá de que las plantas que sintetizan esto tienen una mayor tolerancia al estrés hídrico, es que el agregado exógeno de tanto glicidilbetaína como L-prolina aumentan también la tolerancia al estrés hídrico en estas condiciones. Entonces, sabiendo de que la vida requiere agua y que las membranas lipídicas requieren agua para formarse y para actuar, es algo que es una cita de Martin Chaplin, que es un investigador que está abocado a todo el tema de hidratación y de agua. Lo que queremos ver es cómo se comporta una membrana en condiciones de estrés hídrico y cuál es el mecanismo de protección de la glicidilbetaína y de la L-prolina en una membrana en estas condiciones de estrés. Un momentito, me parece que nos están pasando las animaciones. Sí, ahí está. Bien. Por lo tanto, la hipótesis de trabajo es, sabiendo que el agua actúa como un componente activo de la membrana, responsable de su estructura, funcionalidad y la reactividad de la misma, ¿sí? Las propiedades son, estas propiedades de respuesta son el resultado de la correlación de hidratación de los distintos sitios moleculares y de la capacidad de asociación de compuestos protectores ante condiciones de estrés hídrico. Entre estos, la absorbabilidad de prolina y glicidilbetaína estaría determinada por sitios de membrana generados por esta coexistencia de fases gel, líquido cristalino, por condiciones de temperatura y por un grado de hidratación específico. Los objetivos generales entonces de esta tesis son estudiar las características de hidratación de membranas lipídicas a nivel molecular, simulando condiciones de estrés hídrico y térmico. Bien. Y en segundo lugar, estudiar cuál es la interacción de estos aminoácidos que tienen características hidrofóbicas, como son la glicidilbetaína, donde mostramos que se encuentra el grupo amino trimetilado, y la L-prolina con su anillo pirrólico, para estabilizar estas membranas lipídicas en condiciones de estrés abiótico. Si nosotros tomamos una membrana celular, ¿sí? Podemos ver que esta membrana celular está compuesta por una bicapa fosfolipídica, la cual tiene las cabezas polares expuestas hacia afuera y la zona polar de las colas hacia el centro. Lo que nosotros vamos a utilizar como sistema modelo para trabajar en una membrana biológica y simular justamente las condiciones de una membrana celular es un sistema de liposomas, el cual está formado por lípidos que pueden ser extraídos naturalmente o artificiales, ¿sí? Formando
una membrana fosfolipídica. El modelo que nosotros planteamos es un modelo de interfase, en donde, si nosotros vemos un corte transversal de la membrana, podemos ver que existen 3 regiones definidas, ¿sí? En donde tenemos la región hidrocarbonada, correspondiente a las zonas de las cadenas alifáticas, la región de la interfase, que es donde encontramos la zona de los grupos carbonilos, y la región de los grupos fosfatos, y después donde tenemos una región del agua bulk. Cada una de estas regiones tienen propiedades características. Podemos pensar este modelo de interfase como una solución bidimensional de grupos fosfatos, ¿sí? En una membrana, en donde las características del agua asociada en esta interfase le va a dar características de reactividad a la membrana. Para esto, bueno, tenemos que ver qué es lo que pasa con una membrana en condiciones de temperatura y de contenido de agua controlados. Es decir, cuando tengo una membrana formada por DPPC, un lípido de 16 carbonos saturado, este lípido puede presentar, cuando forma una membrana, puede presentar distintas fases, es decir, una fase sólida, una fase gel, una fase ripple, una fase líquido cristalino. Y estas fases están moduladas tanto por la temperatura como por el contenido de agua de esta bicapa. Ahora, si nosotros, por ejemplo, a un contenido de agua constante aumentamos la temperatura, lo que tenemos es un cambio de fase termotrópico, es decir, un cambio de fase dado por la temperatura. Ahora, si tomando otro punto de vista, podemos tener una temperatura constante y disminuir o aumentar el contenido de agua del sistema. Y estamos generando un cambio en la membrana que se conoce como cambio heliotrópico. Es un cambio debido al contenido de agua del sistema. Bueno, la técnica que nos permitiría evaluar qué es lo que pasa en cada una de las zonas del lípido en una membrana es la espectroscopía infrarroja, en donde si nosotros observamos un lípido, nuevamente como el de PPC, vemos que tenemos una vibración asociada a la zona de las cadenas, donde tenemos las vibraciones carbono-hidrógeno, tanto simétricas como asimétricas, una vibración asociada a la región de los grupos carbonilos, otro tipo de vibración asociada a la región de los grupos fosfatos. Con esto, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Qué es lo que está pasando en la membrana en distintas zonas de la membrana? ¿Bien? Para esto, otra de las cuestiones que teníamos que considerar es ver cómo controlábamos la hidratación en el sistema. Ahora, si nosotros tenemos una solución, tenemos agua directamente, con el agregado de un soluto no volátil, se produce la disminución de la presión de vapor, ¿sí? De esta forma tenemos que la relación entre la presión de vapor para la solución con la sal con respecto a la presión de vapor del solvente puro, nos daría lo que es la actividad de agua. Si utilizamos sales que tienen características ya de actividad de agua en soluciones saturadas, podemos controlar la humedad relativa, en cierta forma, la actividad de agua del sistema. Bien, de esta manera, entonces, eligiendo, por ejemplo, una sal cualquiera, tipo el cloruro de sodio, puedo generar una atmósfera con un 11% de humedad relativa, en la cual, cuando ocurre la siembra de la suspensión liposómica, vemos que va a disminuir el contenido de agua de manera simultánea con el aumento de la concentración del lípido, lo cual va a estar censado por el equipo de infrarrojo. Esta relación entre contenido de agua y la intensidad de alguno de los grupos de lípidos, en este caso del CH2, es lo que vamos a llamar contenido relativo de agua. Bien, entonces de esta manera controlamos la actividad de agua o la humedad, y de esta manera, evaluando la relación de intensidades entre las bandas de lípido, tomando esto como un patrón interno, podemos controlar el contenido de agua en el sistema. Ahora, el desafío ha sido cómo tratar de acoplar este sistema de control de humedad y temperatura al equipo de infrarrojo. Nosotros tenemos aquí el equipo de infrarrojo que cuenta con un accesorio de reflectancia total atenuada, en la cual tenemos una onda evanescente en un cristal de alto índice de refracción, en la cual esta onda evanescente interactúa con la muestra, que es este punto chiquito que vemos aquí, sobre este accesorio. Bien, para esto lo que hicimos fue diseñar y fabricar un accesorio con el cual podamos controlar la humedad y la temperatura in situ. Para esto, a ver, les muestro aquí.
fabricamos en aluminio una pieza con un circuito de circulación interna, de manera tal de que cuando se conecta un baño refrigerado podemos tener el control de temperatura de toda la pieza y controlar de esa manera también la temperatura del cristal de ATR, donde se coloca la muestra. Esto se ensambla, fíjense que tiene unos O-ring que se ensambla entonces de manera hermética al equipo de infrarrojo, y también diseñamos estos que son los portasales, justo no se lo ve ahí, a ver un poquito más, ahí, perfecto. Unos portasales en teflón en donde colocamos las sales con las cuales vamos a dejar que el sistema se equilibre. Es decir, queremos trabajar un 75%, aquí colocamos una sal de cloruro de sodio para que le dé la humedad relativa a la cámara para trabajo, ¿sí? Entonces, esto se coloca sobre la cámara. Una cosa muy importante es que no entre en contacto nunca con la muestra, la sal, ¿no? Es únicamente para controlar la humedad. Y realizamos la siembra de la suspensión liposómica, que son 2 microlitros, es una muy poca cantidad, que se utiliza, aquí lo vemos en detalle, es una gota que se siembra, y esto lo terminamos acoplando a un sistema de un equipo de actividad de agua, donde utilizamos el sensor del equipo de actividad de agua para controlar en tiempo real cuál es la humedad y la temperatura de la cámara en la cual estamos trabajando. Bien, de esta manera tenemos un control de humedad, un control de humedad y de temperatura en el sistema que nos permitirá simular condiciones de estrés hídrico y térmico en las muestras. Bien, entonces, en primer lugar, para ver cuál es el efecto que tenemos con respecto al tipo de estructura de los lípidos y su hidratación, que es uno de los objetivos de la membrana, o sea, ver qué es lo que le pasa a una membrana de distintos lípidos con respecto a la hidratación, lo que hicimos fue analizar lípidos que presenten dobles ligaduras, lípidos que se encuentren en fase líquido cristalino, en fase gel, cambiando el largo de cadena y cambiando la zona de interfaz, cambiando de un éster a un éter, ¿sí?, en la ausencia de grupos carbonílicos. Para esto, bueno, lo que utilizamos justamente es este tipo de metodología de infrarrojo que nos va a permitir obtener una frecuencia de enlace que va a estar asociada a cada uno de los grupos funcionales que mencionamos anteriormente, donde esta frecuencia está relacionada con el momento dipolar del enlace y que tiene una relación con la fuerza de enlace y con la masa reducida del sistema. En este caso, cuando interactúa la radiación infrarroja con una molécula, genera vibraciones que son características de cada grupo funcional y de cada enlace. Ahora, vamos a analizar parte por parte, a lo largo del fosfolípido, qué es lo que pasa con respecto a la hidratación en este sistema. Bien, tomando el espectro completo, tenemos la zona de los metilenos, en la cual nosotros vemos que la vibración de los grupos metilenos está asociada también, y está relacionada con el grado de hidratación. Es decir, a una mayor hidratación tenemos poblaciones de cadenas que se encuentran aisladas por moléculas de agua. Y a medida que disminuye la hidratación del sistema, estas poblaciones entran en contacto, ¿bien? Entonces tenemos poblaciones aisladas a mayor grado de hidratación y poblaciones conectadas a menor grado de hidratación. Esto genera una disminución de la frecuencia cuando disminuye el contenido de agua en el sistema. Bien, en la zona de los grupos fosfatos, tenemos que tener en cuenta que el grupo fosfato puede formar puentes hidrógenos con el agua. También, en el caso de formar un puente hidrógeno con el agua, lo que ocurre es que se debilita el enlace fósforo-oxígeno, disminuyendo la frecuencia del sistema. Entonces, de esta banda. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es, a mayor hidratación, tenemos una menor frecuencia de los grupos fosfato. Bien, ahora, cuando hacemos el análisis de los grupos carbonilo, que es otra zona, que es la zona de la interfaz, que nos interesa estudiar también, tenemos la banda de carbonilo que se encuentra en 17,35 centímetros al menos 1, que es una banda ancha. Ahora, esta banda, que se genera debido a este tipo de vibración, puede descomponerse en mediante una deconvolución en una banda que se encuentra unida por puentes hidrógeno, que es la población bounded a menor frecuencia,
y una población libre que se encuentra a mayor frecuencia. Es decir, esta relación de poblaciones unidas mediante puente de hidrógeno y poblaciones libres va a cambiar también de acuerdo al grado de hidratación. En este caso, si tenemos un líquido anhidro, vemos cómo la población libre aumenta en relación a la población unida y como para el mismo líquido en un estado hidratado, la población unida aumenta con respecto a la población libre. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa entonces con los grupos metilenos y fosfatos en función del contenido de agua. Todo esto, como hemos visto anteriormente, es como para introducirnos a este tema de ver qué es lo que pasa para los distintos lípidos con respecto a la hidratación del sistema. Nuevamente, si estabilizamos una suspensión liposómica en una atmósfera de una humedad relativa controlada, podemos ver cómo va a variar el contenido de agua en función del tiempo hasta que se estabilice una humedad relativa dada. Es decir, si vemos la cinética del contenido de agua del sistema, podemos ver la evolución del contenido de agua en función del tiempo de esta manera, a donde el sistema ha alcanzado un equilibrio de un 11%. ¿Bien? Ahora, si consideramos este parámetro de contenido de agua y lo relacionamos en función de las frecuencias de cada uno de los grupos funcionales que hemos visto, nos independizamos de la variable tiempo y podemos ver qué es lo que está pasando con cada una de las frecuencias, es decir, qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la zona de metilenos y en la zona de los grupos fosfatos en función del contenido de agua del sistema. Lo que vemos aquí para el DPPC a 22 grados es que la respuesta que presenta la zona de las cadenas hidrocarbonadas a la hidratación, ¿sí?, se presenta a contenidos de agua mayores comparada con el grupo fosfato, mientras que el grupo fosfato, por ser un sitio de hidratación fuerte, recién va a poder desalojar moléculas de agua en tenores de agua, contenidos de agua mucho más bajos. ¿Sí? Lo que vemos aquí es un aumento del contacto entre cadenas para la zona de metilenos y, llegado a un determinado punto, un aumento de la frecuencia de los grupos fosfatos debido a la disminución de la hidratación en esa zona de la cabeza. Bien, ahora, si nosotros hacemos este mismo análisis de manera comparativa, para el mismo líquido en estado de fases, podemos ver de que el DPPC en fase líquido cristalino, inicialmente se encuentra a 50 grados, presenta una frecuencia de vibración mucho más alta y que esta variación de frecuencia ocurre también en contenidos de agua mayores comparadas con el líquido puro, con el DPPC a 22 grados. Sin embargo, aquí vemos una variación en la frecuencia de los grupos metilenos que está dada justamente por el cambio liotrópico que sufre el DPPC en fase líquido cristalino y comparada con el DPPC que se encuentra a 22 grados, el cual presenta una variación de grupos metilenos mucho menor. Sin embargo, en ambos casos se observa que la respuesta de los grupos fosfato ocurre a menores tenores de agua y que tanto la respuesta de los grupos fosfato en una fase y en otra es distinta. Es decir, vemos una variación de grupos fosfato a mayores contenidos de agua para la fase líquido cristalino comparado con la fase gel. Pero por ahí tal vez esto complica un poco la forma de ver las cosas y una forma más simplificada de analizar qué es lo que pasa con esta correlación entre los metilenos y los grupos fosfatos es mediante el gráfico de la frecuencia de los grupos metilenos y de los grupos fosfatos en cada uno de los puntos dados. De esta forma podemos ver que en las condiciones iniciales, tanto de DPPC como de D9PC, hay una diferencia en la frecuencia de los grupos fosfatos también. Es decir, a un mayor estado de fase, en estado de fase líquido cristalino, vemos que la frecuencia del DPPC es menor comparada con el DPPC a 22 grados. Es decir, en fase líquido cristalino, la hidratación del grupo fosfato es mayor comparada con la fase gel. Ahora, para ver si esto es un efecto de doble ligadura o es un efecto del estado de fase, lo comparamos con un análogo que presenta una doble ligadura en la posición 9, donde podemos ver que la presencia de una doble ligadura disminuye aún más la frecuencia para condiciones hidratadas de 9PC comparada con el DPPC en el mismo estado de fase. Es decir, la presencia de una doble ligadura aumenta la hidratación del grupo fosfato. Luego hacemos la comparación de qué es lo que pasa con dos lípidos en función de su largo de cadena. Es decir, el de MPC a 18 grados y el de PPC a 22 grados, ambos en el mismo estado de fase, y podemos ver que los perfiles de las curvas son similares, pero siempre a menor largo de cadena podemos observar que la hidratación del grupo fosfato es mayor en ambos estados de fase, tanto gel como líquido cristalino. Y luego hacemos la comparación
en presencia de grupos, en presencia o ausencia de grupos carbonilos, comparando un éster con un éter, es decir, un mismo líquido que no presenta grupos carbonilos, y podemos observar que si bien el perfil es similar, la ausencia del grupo carbonilo favorece la hidratación del grupo fosfato. Las conclusiones parciales de esta sección son en que el grado de hidratación del grupo fosfato sigue la secuencia de 9PC, de PPC líquido cristalino, de PPC en fase gel, mayor hidratación a menor longitud de cadena y mayor hidratación para un éter comparado con un éster. ¿Esto por qué es importante? Porque esto nos estaría hablando de que existe una correlación entre los sitios de hidratación durante estos procesos de adsorción. En una segunda etapa, lo que hicimos fue analizar cuál es el comportamiento del agua en esta transición de fase que puede ocurrir en las matrices lipídicas mediante infrarrojo. Bien, ahora, como dijimos inicialmente, el agua es un componente estructural y es un componente estructural activo, entonces debería de tener algún tipo de respuesta ante una transición de fase de estos lípidos. Para esto lo que vamos a hacer es analizar en una rampa termotrópica de DMPC qué es lo que pasa en cada uno de los grupos de lípidos y evaluar qué es lo que pasa en la zona de la banda de agua correspondiente a la vibración OH. En primer lugar, lo que vemos es que a medida que disminuimos el contenido de agua del sistema, ¿sí?, la temperatura de transición del DMPC se desplaza hacia valores mayores. Es decir, el agua actúa como un plastificador del sistema. Bien, o sea, a mayor contenido de agua disminuye la temperatura de transición, o dicho de otra forma también, al disminuir el contenido de agua aumenta la temperatura de transición del sistema. Ahora, si nos paramos, por ejemplo, a una temperatura dada, ¿sí?, a 20 grados, y después a otra temperatura como 35 grados, podemos tener un isoterma parcial de este líquido en el cual vemos el contenido de agua en función de la humedad relativa. Y vemos que el comportamiento en ambos es diferente debido a que para el DMPC a 35 grados está ocurriendo un cambio heliotrópico. Ahora, si analizamos qué es lo que pasa en cada uno de los grupos del lípido, ¿sí?, podemos ver que la región de las cadenas, ¿sí?, también muestra un cambio en su frecuencia debido a la transición. En la zona de los grupos fosfatos, que es algo que también llama la atención, también son sensibles al cambio y al estado de fase, y los grupos carbonilos también son sensibles al estado de fase del líquido. Y podemos ver que las temperaturas de transición de cada una mediante esta gráfica de derivadas, ¿sí?, responden justamente a esto, a un aumento de la temperatura de transición que es sensado por cada uno de los grupos de lípido en distintas zonas. Bien, una de las cosas que también para tomar en cuenta es ver cómo disminuye o cómo se atenúa esta transición a contenidos de agua menores, ¿no? Es decir, a humedades relativas menores. Ahora, lo importante es ver qué es lo que está pasando también desde el punto de vista del agua. Es decir, cuando nosotros vemos la banda de agua correspondiente al estiramiento OH, vemos una banda ancha entre 3.700 a 3.000 centímetros a la menos 1, y justamente esta banda tiene esta forma debido a las distintas conformaciones de puente hidrógeno que puede tener. A menores frecuencias, monómeros, en frecuencias intermedias de 3.400, poblaciones con un tipo de coordinación intermedia, y a menores frecuencias, estructuras de agua con un mayor grado de coordinación. Bien, ahora, si nosotros tomamos en cuenta cada una de estas poblaciones y hacemos el análisis de cada una de estas poblaciones, es decir, ver cómo cambia esta población con respecto a la suma de todas las otras poblaciones, podemos calcular una fracción molar de cada uno de estos componentes de agua. Tomando en cuenta esto, podemos ver que la fracción de monómero para el agua pura aumenta de manera lineal con la temperatura, cosa que es lógico porque no tenemos ningún tipo de transición en el agua entre estas temperaturas en las cuales estamos trabajando, entre 15 y 40 grados. Las poblaciones intermedias presentan también un comportamiento lineal, y las poblaciones fuertemente unidas o con un mayor grado de coordinación disminuyen con respecto a la temperatura. Bien, es decir, que a medida que aumenta la temperatura para el agua pura, se favorece la formación de monómeros a expensas de una disminución de especies con un mayor grado de coordinación para el agua. Bien, pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos agua asociada a una matriz lipídica? Cuando nosotros hacemos el análisis de esta misma banda de agua asociada a un lípido como el DMPC, lo que observamos es este comportamiento que es completamente diferente, ¿sí?, en el cual podemos observar que la distribución es distinta y
que presenta un cambio que está asociado también, un cambio en la pendiente que está asociado también a la temperatura de transición del líquido. Es decir, de esta manera, las poblaciones de agua que están relacionadas con el líquido son diferentes comparadas con el agua pura. Es decir, no es el agua un material inerte dentro de nuestro sistema. Para terminar de comprobar esto, lo que hicimos fue hacer una relación entre las poblaciones ligadas y no ligadas para ambos y obtener una constante de equilibrio, en la cual nosotros podemos ver cómo, a medida que aumentamos la temperatura, disminuye la constante de poblaciones ligadas, y observamos un cambio, un quiebre en la pendiente. Este quiebre en la pendiente es justamente donde ocurre la temperatura de transición del líquido. Bien, una cosa muy importante también a considerar es que las entalpías que están en juego, tanto para el agua pura como para el líquido antes de la temperatura de transición, también son diferentes. Bien, una vez pasada la temperatura de transición, vemos que las pendientes son prácticamente iguales. Esto es muy importante porque nos estaría diciendo de que el agua está actuando como un espejo del estado de la membrana. O sea, estamos viendo cuál es la energética que está involucrada en una transición de fase, observando únicamente el agua. Las conclusiones parciales hasta aquí son que las poblaciones de agua, dadas por diferentes arreglos de unión puente-hidrógeno, son sensibles al estado de fase de los lípidos. Los valores de entalpía por encima de la temperatura de transición son similares a los del agua pura, y por debajo de la temperatura de transición, las entalpías son más altas, indicando que en la presencia de lípidos hace falta una mayor energía para la ruptura y formación de puentes de hidrógeno del agua, ¿no? Bueno, aquí entramos a ver en esta sección cuál es el efecto que van a tener entonces la glisilbetaína y la L-prolina en la transición de fase sobre estas membranas de DMPC. Bien, para esto lo que hacemos es, nuevamente, realizar rampas de temperatura a humedades controladas de manera tal de simular una condición de estrés hídrico, es decir, ver qué le está pasando a la membrana a un 75% de humedad relativa. Vemos que la temperatura de transición del DMPC puro, que debería ser alrededor de 25 grados, se desplaza por encima de 30 grados. Sin embargo, en presencia de cada uno de estos aminoácidos, podemos ver que la temperatura de transición se desplaza hacia valores más bajos, es decir, estaría disminuyendo la temperatura de transición como si el lípido estuviese más hidratado. Bien, esto lo podemos ver mediante el gráfico de las derivadas, en el cual se hace más evidente esta diferencia, ¿no? Esto es un 75%. Ahora, para un 50% de humedad relativa, vemos que este efecto también se reproduce y la diferencia de temperaturas que se genera es más notable, pudiendo ver que para prolina la diferencia de la temperatura de transición con respecto al líquido puro es mayor, y también en GB ocurre un efecto similar. Eso sí, se observa un desdoblamiento que podría estar relacionado con una transición que ocurre en etapas a lo largo de la cadena a menores contenidos de agua. Esto puede estar relacionado también con que disminuye el grado de cooperatividad en cadena a medida que disminuye el grado de hidratación del sistema. Ahora, si analizamos el efecto de la temperatura en los grupos fosfato bajo las mismas condiciones, también observamos el mismo efecto, en el cual la presencia de ambos aminoácidos disminuye la temperatura de transición del sistema, ¿sí?, tanto al 75 como al 50%. Ahora, vamos a hacer hincapié aquí en qué es lo que está pasando en la zona de los grupos carbonilos. En la zona de los grupos carbonilos, nuevamente, un 75% podemos ver que existe una disminución en esta temperatura de transición, como lo sensaban los otros grupos funcionales, a un 75%. Pero cuando trabajamos en condiciones de hidratación más bajas, lo que observamos es que, si bien en el caso de GB el efecto es muy similar, en el caso de prolina se genera un plató entre las dos transiciones observadas en los grupos metilenos sobre los grupos carbonilos. Esto estaría indicando de que existe algún tipo de interacción, un mecanismo diferente para prolina con respecto a GB en la zona de grupos carbonilos del lípido. Ahora, esto se ve reflejado cuando hacemos el análisis del contenido relativo de agua en presencia de ambos aminoácidos. Por empezar, una de las diferencias más notables que hay en presencia de estos dos aminoácidos es que el contenido de agua presente en una matriz que tiene los aminoácidos es mucho mayor. Bien, o sea, podemos ver que el contenido de agua relativo para el lípido solo es de 2 al iniciar la rampa de temperatura,
mientras que en presencia de los aminoácidos es de 3 veces más. Bien, y esto también se repite a humedades relativas más altas. Si bien esta transición podemos ver del lípido que ocurre con respecto al contenido de agua, la presencia de prolina en el sistema llega a un punto en el cual, previo a la transición, disminuye el contenido de agua. Una vez que se satura y que ha ocurrido la transición de manera completa, este contenido de agua nuevamente comienza a aumentar. Esto ya nos podría estar dando un indicio de que posiblemente la prolina esté reemplazando o sustituyendo moléculas de agua, y por lo que vimos anteriormente, estaría relacionado con la zona de la interfaz o de los grupos carbonilos. Mientras que la glisilbetaína, lo que vemos es que prácticamente atenúa esta transición, ¿no? Ahora, el análisis del comportamiento del agua también nos muestra unos resultados similares, en donde vemos que la transición que se observa en los lípidos, en este caso serían los puntos negros para la población de monómeros, se ve atenuada en presencia de glisilbetaína para ambos casos, ¿sí? Sin embargo, prolina presenta un comportamiento diferente con respecto a las poblaciones de agua asociadas al lípido. Si tomamos en cuenta el análisis, nuevamente, de la relación de poblaciones de agua, observamos que para un lípido en presencia de prolina, vemos un aumento de la entalpía. Similar, este aumento de entalpía, similar a la entalpía del lípido, justamente en un grado de hidratación más alto. Es decir, con 50%, el agregado de prolina aumenta la entalpía del sistema, generando un valor de entalpía similar para el mismo lípido puro a un mayor contenido de agua. Es decir, es como que la prolina haría un papel de hidratar el sistema. ¿Bien? Las conclusiones parciales hasta aquí son que tanto GB como L-prolina aumentan el contenido de agua en el sistema, y en condiciones de estrés hídrico, tanto la glisilbetaína como la L-prolina disminuyen la temperatura de transición respecto al lípido puro. Sin embargo, por debajo de la temperatura de transición, la entalpía se hace más positiva, indicando un mayor gasto energético en la ruptura de puentes de hidrógeno para formar estos monómeros de agua. Bien, por último vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos este sistema de matrices lipídicas y cómo las podemos relacionar con las matrices de sorción de agua. Ahora, si nosotros tenemos un lípido, este lípido puede presentar distintos tipos de asociación de agua de acuerdo a sus características, como vimos anteriormente. Ahora, si nosotros evaluamos el contenido de agua en función de la actividad de agua del sistema, lo que podemos hacer es construir una gráfica de este tipo, que es una isoterma de absorción de agua, en la cual podemos ver, en este caso, un isoterma tipo 2, según la clasificación de Beth, bien definida, en la cual tenemos 3 regiones: una región asociada a los sitios de hidratación fuerte, una región asociada a sitios de hidratación medios, y una tercera región asociada con hubo una interrupción, ¿no es cierto? De Santiago, parece, ¿no? De Santiago del Estero. Sí, como dice Tildo. Bueno, esperemos un poquito. Si quieren, le puedo mandar un WhatsApp a la directora avisándole que se cortó. Bueno, ya deben saberlo. Por las dudas. No, lo deben saber porque... Sí, Cayeron todos. buenos días. Acabo de informarles a las personas de Santiago de que se tildó la señal. Es lo que puede pasar, sí.
Bienvenida María de los Ángeles Frías. Se quebró la... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. El que no todavía no se comunicó es... Tuvimos un problema de conexión, mejor dicho, se cortó la luz. Oh, Ah, bueno. Vamos a intentar a ver si podemos resolver el problemita. Pero si usted está comunicada, Sebastián se puede comunicar también, ¿o no? ¿Perdón? Si usted se comunicó, Sebastián también debería poder. Sí, sí, no, lo que pasa es que yo estoy con mis datos móviles desde mi celu, Ah, así que bueno. ya vemos de conectar otra vez por la red central. Bien. Y si no, se comunica con el celular. Ok, usted, ok. ¿eh? Sí, sí. Ahí estamos de nuevo. Todavía no. Perdón, se cortó la luz. Es un punto menos nomás. Ahora sí. Después de tanto esfuerzo. Perdón, se cortó la luz. Está perdonado. Listo, Sebastián. ¿Funcionando la otra, el Wi-Fi? Sí, pero el Wi-Fi de aquí está funcionando, el de... Listo. Sorción. Bien. ¿Me siguen? Sí, cómo no. Bueno, perfecto. Estamos todos, ¿no? Están todos. Bueno. En una última etapa, el análisis de las isotermas de absorción de agua en matrices lipídicas también nos puede proporcionar información acerca de cuáles son los mecanismos de protección que pueden dar estos aminoácidos en este tipo de matrices. Como he dicho anteriormente, si realizamos una gráfica del contenido de agua en función de la actividad de agua del sistema, nosotros podemos obtener una isoterma de absorción, construir una isoterma de absorción, en la cual se definían 3 regiones, en este caso por un isoterma de B tipo 2, y esto era muy importante porque distintos tipos de regiones lipídicas
de distintos tipos de regiones de actividad de agua, dan lugar a distintos procesos biológicos que podrían estar ocurriendo en una célula. Es decir, crecimiento de microorganismos, actividades enzimáticas o procesos de oxidación. Para esto, entonces, realizamos las isotermas de desorción de agua a 25 grados centígrados para ambos lípidos, tanto DPPC, que era un lípido saturado a 25 grados, y para el D9PC, que es el lípido que presenta la doble ligadura en la posición 9. Y realizamos un ajuste, en este caso, voy a mostrar el ajuste que realizamos mediante el modelo de Guggenheim, Anderson y De Boer, en el cual podemos ver de que el ajuste es bastante bueno y bastante eficiente para ambos casos, donde tenemos en cuenta el parámetro WM, que es el agua asociada en la monocapa, y los valores tanto K como C son los valores de constantes que están asociadas a aguas que se absorben sobre moléculas de agua ya absorbidas y a aguas asociadas en la primera capa. Bien, lo que podemos observar es la diferencia entre los dos lípidos es que para el D9PC el valor del contenido de agua en la monocapa es mayor comparado con el de PPC, y que el valor de C, que está relacionado también con el contenido de agua de la monocapa, es diferente para ambos, siendo menor para el D9PC. Si hacemos un análisis justamente de una isoterma de los distintos grupos funcionales de estos lípidos a modo comparativo, podemos ver que la frecuencia de los grupos fosfato es menor para el D9PC comparado con el DPPC, y algo que es muy importante tomar en cuenta es que el grupo carbonilo se comporta completamente diferente en un caso y en el otro. Es decir, el grupo carbonilo, la relación de poblaciones, aumenta de manera lineal para el DPPC en fase gel, mientras que para el D9PC, que es en fase líquido cristalino, el comportamiento del grupo carbonilo presenta un comportamiento tipo hiperbólico similar a lo que se esperaría para un sitio de absorción fuerte. Mientras que si analizamos la zona de los grupos metilenos, vemos que prácticamente no se modifican las frecuencias de los grupos metilenos para el D9PC, y para DPPC vemos un aumento de manera lineal en función del contenido, en función de la actividad de agua. Esto está dado nuevamente por el aumento de las poblaciones aisladas de la zona de cadenas, debido a la presencia de agua. Bien, ahora, hacemos una pausa y vemos qué es lo que pasa con estos aminoácidos que hemos utilizado para estudiar. La base de estos aminoácidos es la base de glicina, en la cual tenemos el aminoácido más simple, tenemos el grupo carboxilato y el grupo amino. Y estos aminoácidos decimos que tienen características hidrofóbicas, es decir, en el caso de la glisilbetaína, que es esta que tenemos aquí en rojo, vemos que el grupo amino se encuentra trimetilado, y para el caso de prolina tenemos un anillo pirrólico. Es decir, tanto para la prolina como para la glisilbetaína tenemos un residuo hidrofóbico en la zona de los grupos aminos. Sin embargo, esperaríamos nosotros que el contenido de agua presente en estos aminoácidos que puedan asociar sea menor. Ahora, si realizamos una isoterma de absorción de agua comparando estos tres aminoácidos en las mismas concentraciones, podemos ver que el comportamiento tanto de prolina como de glisilbetaína para absorber agua es mucho mayor comparada con la glicina sola. Esto está dado debido a que la glicina, en contenidos de agua bajos, tiende a formar un dímero en forma de anillo con otra molécula de glicina, impidiendo su hidratación, mientras que estos aminoácidos, debido justamente a la presencia de un residuo hidrofóbico en la zona de los grupos aminos, aumentan justamente la hidratación y tienen una mayor capacidad para captar agua. Si bien podemos ver que a bajas actividades de agua los comportamientos son diferentes, para altas actividades de agua son muy similares para ambos, ¿no? Si realizamos una isoterma de desorción de agua en estas mezclas de lípido aminoácido, podemos ver que el contenido de agua presente en presencia de estos aminoácidos es mucho mayor en la matriz comparada con el lípido solo. Es decir, podemos ver que existe un aumento del contenido de agua debido a la presencia de estos aminoácidos, tanto para glisilbetaína y así también para prolina, siendo que para bajas actividades de agua este comportamiento es diferente. Sin embargo, L-prolina presenta un perfil que es más bien de un isoterma tipo 3, debido a la disminución de esta variable C,
que está relacionada con la asociación de agua en la primera capa de hidratación. Sin embargo, los valores de WM, ¿sí?, vemos que son mayores en el caso de GB y también para el caso de prolina, considerando que la monocapa puede llegar a tomar valores de hasta 0,2. En el caso de otra matriz lipídica, como la de D9PC, vemos que también presenta la misma diferencia, es decir, presenta un mayor contenido de agua, la presencia de estos aminoácidos, siendo que es menos notable esta diferencia en el caso de L-prolina. Una cosa que llama mucho la atención es que, si bien el contenido de agua en la monocapa aumenta en presencia de GB, en presencia de la L-prolina, este contenido de agua podemos decir que es menor o prácticamente igual. Si analizamos qué es lo que pasa en cada uno de los grupos funcionales del lípido, vamos a ver qué es lo que ocurre y dónde podría estar interaccionando estos aminoácidos en las distintas condiciones de hidratación. Vemos que en la zona de los grupos metilenos, la presencia de los aminoácidos no genera ningún tipo de cambio para el DPPC. Y el análisis de los grupos metilenos para el D9PC, vemos que tampoco genera ningún tipo de cambio. Es decir, que hay muy poca probabilidad de que estos aminoácidos estén interactuando en la zona de cadenas hidrocarbonadas. Sin embargo, si realizamos un análisis de la absorción de agua a fosfatos, podemos ver que la constante de binding que se puede calcular a través de la variación de la frecuencia de los grupos fosfatos en función de la actividad de agua es diferente en cada una de las matrices en presencia de estos aminoácidos. Es decir, para el DPPC, la presencia de glisilbetaína disminuye la afinidad del agua por el fosfato, mientras que para prolina aumenta la afinidad de agua por el fosfato. En una matriz de D9PC, observamos que este efecto se repite. Nuevamente, disminuye la afinidad del agua por los grupos fosfatos en presencia de GB y aumenta la afinidad de agua por los grupos fosfatos en presencia de L-prolina. Por último, el análisis de la relación de poblaciones de grupos carbonilos a distintos grados de hidratación nos da un panorama de qué es lo que podría estar ocurriendo en la zona de la interfase con respecto a estos aminoácidos. Vemos que para el DPPC, en fase líquido cristalino, la disminución de estas poblaciones ocurre de manera lineal. Para el caso de glisilbetaína también ocurre prácticamente de manera lineal. Sin embargo, para prolina, si bien se intersectan el comportamiento de estos tres sistemas para actividades de agua de 0,3, para actividades de agua menores a 0,2, vemos que las poblaciones ligadas de carbonilos aumentan en presencia de L-prolina. Y nosotros siempre hemos visto que las poblaciones ligadas de los grupos carbonilos estaban relacionadas a la hidratación del grupo carbonilo, pero más que la hidratación, a la formación de un puente de hidrógeno entre los grupos carbonilos con el agua. Entonces, esto nos estaría dando un indicio de que en condiciones de baja hidratación, la prolina podría estar formando un puente de hidrógeno asociada mediante puente de hidrógeno con el grupo carbonilo del líquido. Podemos ver que este comportamiento también se repite para el D9PC en los mismos casos. Entonces, es muy importante resaltar esto, que el comportamiento de este anómalo que presentan los grupos carbonilos en presencia de L-prolina para bajos contenidos de agua, es decir, condiciones de deshidratación drástica o de estrés hídrico drásticos. Ahora, si miramos ahora qué es lo que le pasa al aminoácido desde el punto de vista del grupo carboxilato, es decir, tomar ahora la otra parte, ¿sí? Podemos ver que los perfiles de las bandas, sería L-prolina completamente deshidratada, y podemos ver que el perfil de la banda de los grupos carboxilatos cambia en presencia de estas matrices de lípidos, tanto en presencia de PPC como de D9PC. La frecuencia de los grupos carboxilatos se ve afectada por la presencia de una matriz lipídica, es decir, el aminoácido prolina siente la presencia de la membrana. Las conclusiones parciales hasta aquí es que la absorción de agua en lípidos de PPC puro muestran un nivel de hidratación mayor para D9PC que para DPPC, y en niveles de hidratación cercanos a cero, las poblaciones ligadas de grupos carbonilos aumentan en presencia de estos aminoácidos, principalmente en el caso de prolina, lo que podría estar indicando un tipo de interacción directa aminoácido carbonilo
mostrando por ahí la acción protectora que tendría este aminoácido en condiciones de anhidrobiosis. Por otro lado, también algo que se muestra a lo largo de todas las isotermas es que el contenido de agua en presencia de cualquiera de estos dos aminoácidos en condiciones de estrés hídrico leve es mayor. Es decir, existe un mecanismo mediante el cual estos aminoácidos ayudan a mantener agua en el sistema en condiciones de estrés hídrico moderado. Los mecanismos entonces de protección propuestos es que cuando tenemos una membrana hidratada presenta una determinada estructura, y cuando ocurre un estrés hídrico medio o moderado, el contenido de agua también en esta membrana va a disminuir. Y aquí es donde entra en juego esta capacidad que tienen estos aminoácidos para captar moléculas de agua y asociarse al sistema, evitando por ahí procesos de fusión entre membranas u otro tipo de desnaturalización de moléculas que estén asociadas a la célula, ¿no? Ahora, si bien cuando el sistema vuelve a captar agua, este sistema vuelve nuevamente a una membrana completamente hidratada sin sufrir ningún tipo de cambio, ¿no? Ahora, cuando tenemos una condición de estrés hídrico más alta, podemos ver esto que ocurre a actividades de agua menores, ¿sí? La membrana se debería desestabilizar. Sin embargo, aquí es donde entraría en juego la acción protectora de la L-prolina, que podría estar formando estas interacciones directas por puente hidrógeno con los grupos carbonilos del lípido. De esta manera, protegiendo la estructura de la membrana en condiciones de anhidrobiosis casi total. Bien, nuevamente, este proceso es un proceso que puede ser revertido de cuando el sistema aumenta su hidratación. Las conclusiones son que los resultados de esta tesis muestran un panorama completo de la membrana lipídica, utilizando los distintos grupos funcionales de la membrana, ya sean los fosfatos, carbonilos y las cadenas, como sensores específicos de la hidratación a lo largo de la membrana. La presencia de estos aminoácidos, tanto de L-prolina como de GB en la matriz, aumentan el contenido de agua del sistema, pueden estructurar el agua presente en la misma y también pueden mostrar algún tipo de interacción directa. Los resultados de esta tesis, bueno, aportarían un mayor conocimiento a nivel estructural del agua en los diferentes grupos lipídicos, que puede estar modulada por los aminoácidos. Y por último, bueno, es resaltar también el rol protagónico que cumplen los grupos carbonilos en lo que sería la modulación de las propiedades de hidratación de una membrana y de asociación a determinados compuestos. Los trabajos publicados a lo largo de esta tesis fueron de correlación en el año 2019, que es de la primera sección, que correlaciona, bueno, la hidratación entre las cadenas, los grupos fosfatos. Otro trabajo, bueno, fue el de la segunda sección, del comportamiento del agua en la transición de fase, la modulación de la hidratación interfacial debido a los grupos carbonilos, y un trabajo también que se publicó en colaboración con la gente de la Universidad de KU Leuven, con la cual realizamos medidas de espectroscopía dieléctrica, y lo que hicimos fue realizar un dispositivo similar al usado aquí para espectroscopía infrarroja, pero para otro tipo de medidas. Y bueno, y otro fue el rol de la hidratación en biomembranas como un nuevo challenge para la biofísica actual. Bueno, quiero agradecer, bueno, al CONICET por haberme otorgado la beca para poder haber realizado este doctorado, y bueno, a mi asesor Pablo Schwarbaum, bueno, a todos los jurados presentes, y bueno, a toda la gente que me está acompañando aquí, bueno, a mi familia, a mi madre, a mis amigos, a Paula. Bueno, muchas gracias a todos, y bueno, al grupo de trabajo, obviamente, que está compuesto por la doctora Frías, mi directora, el doctor Di Salvo, otro eje fundamental de esta tesis, todos mis compañeros, Anaí, Jimena, Lina, Hugo, Ana Ledesma, también, bueno, las compañeras, profesora, y bueno, y los chicos, bueno, Pablo también, muchas gracias a todos, porque realmente de alguna forma u otra siempre han colaborado para que esto salga adelante.
Y bueno, y a toda la gente que está aquí presente también, no sé si se alcanza a ver. Muchas gracias. Ahora no sé si me han escuchado o se ha cortado la comunicación. Porque no escucho respuestas de ningún lado. Bueno, No escucho a nadie. sí, todo el mundo. Ah, Este, perfecto. Pero hay que hacerlo sufrir un poco. Doctora Agüera, ¿quiere empezar, por favor, a hacer preguntas? Bueno, ante todo, felicitaciones por el trabajo. A mí me pareció muy completo. Verdaderamente han sacado provecho de la espectroscopía infrarroja en gran forma, digamos, han aprovechado todos los recursos de esa espectroscopía para verdaderamente encontrar relaciones muy interesantes que tienen que ver con la dinámica de las membranas. Es muy importante estas, digamos, las funciones que encontraron sobre el agua y estos aminoácidos en relación a la protección que ofrecen en condiciones de estrés hídrico térmico. A mí me parecen esas propuestas que han hecho de las formas de acción, me parece que están bien, tienen un buen basamento en los experimentos realizados. Entonces, y además hay un gran número de experimentos hechos, es un trabajo grande. Así que felicito a Sebastián, Antonio Sebastián, a la directora, y bueno, tengo algunas preguntas en relación a, bueno, en principio, una duda, los espectros se han obtenido cada 3 minutos aproximadamente. ¿Por cuánto tiempo? Más o menos, Claro, bueno. hay algunos gráficos que llegan hasta 2 horas, algunos, pero algunos han sido más cortos, supongo. Es Claro, una bueno, duda. depende en qué condiciones. Para la primera parte en la cual hicimos los análisis de correlación, lo que hacíamos era tomar espectros cada 3 minutos a lo largo de todo el proceso de deshidratación del sistema, hasta Sí. que el sistema se equilibraba. Seguíamos tomando todos los espectros hasta que veíamos que la banda de agua no se modificaba y que ninguna de las otras partes de las bandas de lípidos se modificaba. ¿Y ese rango de tiempo cuál era? Y depende mucho del tipo de sal utilizada, porque a Sí. mayores humedades relativas, Sí. los tiempos de secado son mucho mayores y los contenidos de agua también presentes son más altos, ¿no? Por ahí tal vez en una humedad relativa del 11%, podemos tener un tiempo de secado de 20 minutos, en el cual veíamos toda la cinética, pero tal vez a un 75% puede llegar a 1 hora. En este momento no me acuerdo bien los... Está bien, era una duda que yo tenía, Sí, pero no es algo fundamental. de igual Bueno, manera, sí. cuando se construyen las isotermas de absorción, lo que se hace es dejar equilibrar el sistema y se toman los espectros hasta que el sistema no cambie. O sea, Ya, los puntos de bien. las isotermas de absorción son en equilibrio. Está bien. Es interesante también el equipo ese, el aparato que adaptaron para poder hacerlo en condiciones controladas de humedad relativa y temperatura. Eso también está interesante. Muy bueno. Y después con respecto, tenía una duda, en una de las sales, en 2 sales, al disminuir la actividad de agua, al aumentar la temperatura, disminuye la actividad de agua, cuando uno esperaría lo contrario. ¿Eso hay alguna explicación? Cuando hacen el estudio para las sales solas. Sí, en realidad algunos tipos de sales pueden llegar a formar distintos tipos de estructuras, como son los hidratos, que pueden cambiar, no me acuerdo qué sales específicamente son. El nitrato de magnesio y el cloruro de bario. Disminuye la actividad de agua al aumentar la temperatura.
Eso no, no es mucho lo que baja, pero Claro. me resultó un poco raro. Pero sí puede ser algún... Claro, en algunos casos puede ser también dado por el aumento de la solubilidad de la sal por la temperatura, pero dentro de todo, estas son las sales que se recomiendan Sí, sí, sí. para manejarnos dentro de un rango de actividades de agua, de humedades relativas, ¿no? Si bien pueden presentar pequeñas variaciones de 1 a 2 unidades, que tal vez si nos movemos en rampas de temperatura pequeñas, tal vez no se las podría ver. Pero Claro. si hacemos una rampa de temperatura de 60 grados, tal vez la diferencia Sí, entre sí. las humedades iniciales y finales puede ser un poquito notable. Sin Y embargo, después, con respecto a las funciones para obtener los parámetros de las isotermas de sorción de agua, sí. el Darcy-Watt no les resultó muy... Bueno, en muy realidad a mí bueno. me gustaba mucho ese isoterma de Darcy-Watt. Sí, a mí también, Isoterma, por eso, pero sí, claro, al sí, tener 4 o 5 parámetros se complica. Pero sí, hay un parámetro de esa ecuación que tiene que ver con el número de moléculas de agua que se unen a sitios primarios. Y claro, que está muy ese relacionado. me resultaba interesante, pero no está discutido, probablemente porque prefirieron usar GAP. Pero Claro, capaz que ese hubiera sido también algo interesante para analizar, ese parámetro. claro, Eh, ese tipo de ajuste, ese modelo, me parece, bueno, hermoso. No lo mostré ahora por una cuestión de tiempo, pero lo que tiene es que muestra justamente las hidrataciones en sitios fuertes, las hidrataciones en sitios sí, débiles y las hidrataciones en las multicapas, ¿no? Y el criterio de información de Akaike nos sugería utilizar GAP diciendo, bueno, mira, tienes menos parámetros y el error es más chico. Sin embargo, sí, por ahí el modelo, cuando nosotros lo aplicamos para lípidos puros, si bien tenía un buen ajuste, era muy difícil aplicar estos modelos de ajuste cuando teníamos los aminoácidos presentes. Era ajá, como que el ajuste no era muy bueno y la verdad es sí, que sí, sí. dijimos, bueno, Sí, con el es un modelo de GAP lo problema, podemos. digamos, esos parámetros de Darcy-Watt son muy interesantes, tienen una explicación física muy interesante, pero a veces no es fácil modelar la curva con esa ecuación. Sí, los ajustes son bastante complejos por ahí y Sí, bueno, son complejos. A veces divergen también, hay que hacer sí, pequeños ajustes, pero la verdad que es un lindo modelo teórico. sí, a mí me hubiese gustado usarlo, pero bueno, la verdad es que para el tema justamente de los aminoácidos, la verdad es que no. Claro, bueno, a lo mejor justo en este caso particular servía para ver cuántas moléculas de agua se asociaban a los sitios más polares, pero Claro, bueno, claro, sí, si no resultó, bueno, lo suficientemente robusto como para asegurar algo, está bien. Bueno, yo encontré que faltan algunos, bastantes acentos, tipo las cosas formales, ¿no? De forma. Y después puede ser que en algunas figuras dice círculos y son cuadrados, o están mal las referencias. puede ser, la verdad que tendría Bueno, que. eso yo te lo puedo mandar para revisar, Yo también para lo tengo, dejar lo en la tengo listado. facultad. Para dejar en la facultad corregido El ejemplar. el ejemplar. Y después con respecto a los isotermas de los aminoácidos, quizás la glicina es más cristalina que los otros también. Está analizado en función de la polaridad, me parece, ¿no? Y lo que pasa es que a lo mejor tiene características más cristalinas que los otros y por eso da esa isoterma aplastada. Y los Claro, otros son más amorfos, no claro, y solo lo en que la hay, polaridad, sino en el estado físico. Porque esas isotermas están hechas con los aminoácidos tal cual, ¿no? claro, Obtenidos de... con una solución de los aminoácidos, y bueno, en este caso serían isotermas de desorción para los aminoácidos, Ah, ¿sí? bien, está bien, sí, sí, sí. Y la información que encontré con respecto a glicina es que justamente en condiciones de baja hidratación
tiende a formar un dímero cíclico. O sea, el grupo amino de una molécula de glicina interacciona con el carboxilato de la otra. Yo creo que Y forma está ese dímero- dibujado por ahí, sí. forma ese dímero cíclico y que dificulta la hidratación justamente de la molécula. O sea, por ahí prefieren interactuar glicina con glicina y no con agua en bajas actividades, ¿no? Sí, Y sí, justamente sí, sí. la característica que presentan estos aminoácidos con características hidrofóbicas es que ese posible anillo está impedido justamente por los grupos metilenos de la glicilbetaína o por el anillo pirrólico de la prolina. Ajá. Y después, por último, quería preguntarte la relación entre, o la comparación entre las temperaturas de transición que obtuvieron con respecto a las obtenidas por microcalorimetría. Son, si se comparan las temperaturas de transición que obtuvieron por la espectroscopía infrarroja con las de microcalorimetría, creo que esas comparaciones están hechas con datos de bibliografía, ¿no? No hicieron DCC. No realizamos DCC. No. Pero comparan bien con los datos de calorimetría, esas de Sí, infrarrojo. claro, es más, lo que llama la atención es justamente las temperaturas de transición para un sistema completamente hidratado, observando el agua, Sí. justamente es la misma que la temperatura de transición para el de MPC hidratado mediante, bueno, y los valores energéticos que se obtienen son similares a los valores entálpicos obtenidos por DCC también. Es muy interesante esa parte. Sobre todo, bueno, que la información es no solo de la temperatura, sino de los valores energéticos son similares a los reportados por DCC. Sí, eso está bien, es una buena comparación, una buena verificación, sí. Bueno, entonces nada más felicitaciones y yo después voy a mandar la lista de las cosas que encontré para corregir o revisar. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, felicitaciones. Bien. Bueno, si me permite, Guillermo, sigo yo para poder después empezar con el informe. Yo tengo una serie de cosas entre banales, por ejemplo, que ya observó la doctora Buera. Por ejemplo, en la página 24, eso demuestra que lo leí. En la página 24 tenemos los 5 distintos fosfolípidos y después en la representación falta el dimeritoil fosfatidilcolina. Sí. Eso no es más que una observación. Luego se dice que se mide por light scattering dinámico la polidispersidad de los liposomas. Me hubiera gustado tener la información explícita. Luego en la página 41, ya lo está anotando todo María de los Ángeles Frías. En la página 41 está la muestra, la curva de la glicilbetaína, anhidra e hidratada, y en la página 43 está la de L-prolina, anhidra, y falta la hidratada. ¿No? Bien, eso es banal. En la página 47 y en la página 52, el nitrato de magnesio pasó a ser de valencia 1 el magnesio, en vez de tener la valencia 2, y eso pasó también en la exposición de hoy, pero eso, bueno, no es grave. La pregunta es, ahora un poco más interesante, cuando se hacen los liposomas, que luego se agitan mediante vórtex, y bueno, tenemos una serie de liposomas. Y la pregunta es si se produce un equilibrio entre el agua de suspensión de los liposomas y las sales correspondientes. Claro. En realidad, lo que se estaría formando es, a medida que disminuye
la actividad, o sea, es como secar, como deshidratar estas suspensiones de liposomas en una atmósfera de una actividad de agua específica. Cuando los potenciales químicos se igualan, entonces hemos alcanzado el equilibrio para ambos. No sé si la pregunta viene por el lado de si el agua que sale de la suspensión es únicamente un agua externa o es un agua que se encuentra también dentro del liposoma. Claro, entre otras cosas, porque allí me importa cuál es el intercambio que existe. Obviamente un equilibrio es dinámico, no es pasivo, no es que ahí se paró todo, sino que yo tengo distintas sales, ¿no? Sí. Que están exponiendo a los liposomas, que ya tienen una cierta cantidad de agua, porque si no, no lo podríamos haber suspendido. Entonces, Claro. Hay medidas indirectas que se podrían saber, que podrían hacerse para saber cuánta es el agua absoluta, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el grado de equilibrio que se logra entre el agua de suspensión de los liposomas y el agua provista por las sales? ¿Me explico? Sí, creo que cuando el sistema alcance el equilibrio, debería de ser debido vamos a suponer, se toma un espectro una vez que alcance el equilibrio del sistema, y si evaluamos este contenido de agua a lo largo del tiempo, podemos ver que el contenido de agua en el liposoma permanece constante. Es decir, podemos suponer que este sistema ya ha alcanzado el equilibrio con la suspensión de sales, ahí que controlan la actividad de agua del sistema. De esta forma es que nosotros decimos de que la actividad de agua de la suspensión liposómica es justamente la actividad de agua de la sal que está controlando la atmósfera del sistema. Principalmente porque el receptáculo de la sal es un receptáculo que es muchísimo más grande que la suspensión liposómica que nosotros utilizamos. Son 2 microlitros que se utilizan de muestra para sembrar, comparado con, creo que son 10 mililitros, la cuba donde se encuentra la sal, ¿no? Entonces, nosotros suponemos que ese equilibrio es tal como para poder afirmar de que la actividad de agua, por lo menos de la suspensión liposómica, es igual a la de la sal presente Perfecto. la cámara. Bien, siguiendo con las cosas más o menos banales, en la página 72 figura 3.5, el efecto de contenido agua versus la frecuencia de fosfatos, dice cuadrados rojos. No te preocupes, lo están anotando. Bueno. Así que esas cosas son banales. Lo mismo en la página 75, cuadrados rojos y azules, y los círculos que son, es la pregunta, ¿sí? Y lo mismo en la página 76, cuadrados rojos de MPC. Después en la página 78, la figura 3.9, pentágonos azules y cuadrados negros, que no los pude ver a pesar de los anteojos. Bien. En la tabla 41 de la página 95 están los valores de entalpía. No, es nada más que no te preocupes en buscarlo. La pregunta es errores. Porque si yo hago un experimento y tengo un valor, cualquiera sea en este caso, de entalpía de delta H, debo tener un rango de confianza, un rango de error, ¿sí? ¿Cuántas veces se hicieron los mismos experimentos? Estos son por triplicado. Estos experimentos son por triplicado. Por triplicado. ¿Y de esos triplicados estaban todos igual? Sí, son muy reproducibles los experimentos, por lo menos, bueno, trabajando con estos sistemas modelos en el infrarrojo, y mediante este tipo de control, son bastante reproducibles. Incluso en las gráficas de cinética, que uno por ahí esperaría que las variaciones sean un poquito más grandes, son bastante reproducibles y pudiendo obtener valores de error
los valores de error también son más grandes justamente en los puntos de la transición, Claro. pero una vez que se Exacto. alcanza... Ahí es donde hay mayor pendiente, es evidentemente donde va a haber más error. Entonces, me hubiera gustado tener también los valores de error, porque en algunos casos los delta H pueden llegar a ser muy similares, y se dice, bueno, este es más alto que este, el otro es más alto. Ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Esto es un poquito más importante. Respecto a las etapas de incorporación de glisilbetaína y L-prolina, donde hay 2 etapas, para mí son 3 estados más que etapas, hay 2 problemas. Uno, la polidispersidad de las vesículas, de los liposomas, y lo segundo, la capacidad de L-prolina o glisilbetaína de atravesar las distintas láminas. Bien, sí. Bien, comentarios. A ver, cuando se forman estos liposomas, los liposomas los formamos ya directamente resuspendiéndolos en las soluciones de los aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos... Claro, Es decir, la suspensión, a ver si nos ponemos de acuerdo. Tenemos una lámina o algo por el estilo, una película, mejor dicho, claro. del liposoma. Y hay que resuspenderlo. Allí se resuspende directamente con los aminoácidos, o se resuspende y después se pone el aminoácido. No. La resuspensión fue realizada con la solución de aminoácidos directamente. O sea, cuando tenemos... O sea que están tanto de adentro como de afuera del equilibrio liposoma. en las distintas láminas de Claro. los liposomas. La Claro. pregunta es entonces, ¿la señal siempre proviene de todos los liposomas, de todas las láminas de los liposomas, o proviene algunas veces nada más que de la lámina superior? Bien, buena pregunta. Bueno, de acuerdo al espesor de la membrana, ¿sí?, que se estaría formando y las multicapas que podríamos llegar a tener, el poder de penetración que tiene la señal debido al accesorio de ATR es suficiente como para hacer una visión completa de todas las láminas que tenemos en los liposomas multilamelares. Es decir, no estaríamos evaluando una sola, la lámina, vamos a suponer la lámina que está en contacto con el diamante, sino todas las láminas que se encuentran superpuestas de esta manera. De esta forma, la verdad, el valor del poder de penetración, del dip de penetración, debido a la onda evanescente, no lo recuerdo, pero es superior al valor del espesor del fin lipídico que se forma, digamos, cuando el sistema se equilibra en las soluciones estas de sales. Bien. Entonces, Sí. la respuesta es, Sí. estamos viendo todo el sistema completo, no solo una parte del sistema. Bien, eso tendría que haberse especificado un poquito mejor con respecto a la metodología. Yo pongo los aminoácidos junto con todo. Después, para mí, en la tabla 5.3, 5.4, con respecto a al L-Pro y la L-prolina y la glisilbetaína, que aumenta el contenido de agua en el sistema, etc. Allí, no sé, está haciendo alguna especie de salto cuántico con respecto a las evidencias, ya que al tener un sistema polidisperso y no un sistema en el cual se tienen liposomas de tamaño similar, vamos a tener una distinta presión lateral, ya que va a depender de la diferente curvatura que tienen las diferentes láminas. ¿Me explico? Sí, bueno, pero a ver, si nosotros consideramos el sistema en el cual estamos trabajando, cuando se realiza la siembra,
si bien inicialmente la suspensión es una suspensión de liposomas, lo que se forma sobre el cristal de diamantes son sistemas de bicapas soportadas, es decir, los liposomas vendrían a estar formando una bicapa con lo que tenían adentro asociado, otra bicapa, tipo, perdón por la analogía, tipo un sándwich, digamos, entre bicapas multilamelares, ¿no? O sea, en este caso... Laminares, sí. Multilaminares, sí. Sí. Entonces, por ahí el efecto de lo que sería curvatura, serían efectos que podrían verse tal vez en solución. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros analizamos este sistema en particular, nos acercamos un poco más a lo que sería un crowded system, es decir, un sistema en el cual está alejado de lo que sería una suspensión acuosa, sino más relacionado con lo que sería una célula que tiene proteínas, azúcares, los distintos organelas que pueden estar presentes, y en la cual lo que se encuentra dentro de la célula no sería una solución, sino sería algo más parecido a un gel o algo que tiene un contenido de agua más bien bajo, ¿no? Comparado con lo que sería una solución acuosa. Bien. Ustedes compararon los resultados de, en este caso, de leprolina, por ejemplo, con los resultados que saca Stephen White de la Universidad de California, Davis, con respecto a la ubicación de la prolina, por ejemplo, en la matriz lipídica. Vi que miraron un poquito un trabajo de White y von Heine, pero eso es un libro, y no sé si se metieron en la página de Stephen White, la página blanco. No, la verdad que no. Bueno, sería bueno meterse para un poco comparar y sacar ideas para futuros trabajos. Claro. La página de Stephen White, de la Universidad de California, Davis, se llama Blanco, el sitio. Así Blanco. Sí, Blanco. Y usa modelos de aminoácidos y saca conclusiones en base a esos modelos. Por lo cual, ustedes también podrían inspirarse un poquito en ese tipo de cosas para ver cómo sigue el trabajo. Bueno, mis felicitaciones. Y ahora voy a empezar a escribir algo. Le voy a dar la palabra al doctor Montich. Bueno, muchas gracias, doctor. Tal vez. Perdón, no se escucha. No se escucha. No lo escuchamos. No se escucha. Perdón, no se escucha, Guillermo. A ver si sacando tal vez el auricular. Ahí. ¿Ahora me estás escuchando? Perfecto. Sí, ¿ahora me escuchás? Fuerte y claro. Sí, fuerte y claro. Oh, Sí. mira, realmente, ¿quién dijo que las computadoras nos alivian la vida? Es un infierno. Cambias de computadora, se muere todo. No funcionaba de esta manera, entonces tenía que poner los auriculares. Ahora dejaron de andar los auriculares y funciona el micrófono de la compu, pero porque a ella se le ocurre hacerlo así. Instalas todos los drivers, no importa. Che, te decía, muy corajudo el trabajo de encarar esto de medir actividad de agua tan cuidadosamente, porque es algo de lo que uno normalmente habla así muy superficialmente, hay mucha agua, poca agua, y lo dice porque no tiene otra cosa que decir, pero medirlo así cuidadosamente con un sistema tan finito y con el detector de humedad relativa, es un trabajo que hay que, corajudo, digamos, haberse metido en algo que no es fácil, así que muy bien por eso. Sí, vamos a algunas cosas que me interesan. No me atrevería mucho a discutir todas las conclusiones, porque yo digo, cada cosa que vos estás diciendo, te miro acá, porque aquí es la otra pantalla,
cada cosa que vos estás diciendo es susceptible de ser discutida con muy buena intención, no es que sea cuestionable, sino que es susceptible de ser discutido, como hasta el día de hoy se sigue discutiendo el efecto hidrofóbico, es decir, todas esas interacciones que vos planteas al final en función de tus Claro, observaciones, realmente podríamos pasarnos años discutiendo. Las voy a tomar como buenas y como punto de partida eventualmente para algo. Así que te voy a hacer algunas preguntas de cosas que me parece que no he entendido. Me llama mucho la atención y me gustó mucho esto, vamos a ver si realmente es lo que yo pienso. La figura 3.2, esta donde medís la intensidad de las bandas de agua sobre las bandas de los CH2 en función del tiempo. bien, sí. Ahora me cae Sí. ahora me doy cuenta yo, en realidad, vos ponés la gotita de la suspensión de liposomas Sí. que no la secás, ¿verdad? Claro, o sea, lo que hacemos es, no sé si alcanzaba a ver. No, no pierdas tiempo. La pregunta es esta, vos ponés la gotita y ahí nomás la pones en contacto con el vapor de la sal. Claro, se pone la gotita, se pone la sal, tapamos el sistema y vamos tomando Nunca, los espectros a medida que la sal, que la gota va perfecto. evaporándose y Pero no la alcanza. secás con un chorrito de nitrógeno. No partís de un material seco. No, Ok. no. No, te digo, nosotros muy rudimentariamente hemos tratado de hacer eso. Si vos lo secás con nitrógeno, te queda cero agua. Te queda cero banda de agua. Bueno, O sea, el nosotros agua esa para. del interior de los liposomas, no sé cómo se va, pero se va, porque no queda nada. Bueno, es que el agua, por lo que vemos, el agua puede difundir a través de las cadenas hidrocarbonadas, a pesar de lo Sí, que sí, uno. sí. La señal de agua que queda, si vos la secás con nitrógeno, es cero. Así que, Bueno, nosotros para llegar a esos valores de actividad de agua, lo que hicimos fue trabajar con pentóxido de fósforo, que el pentóxido de fósforo en sólido lo sí, sí, colocamos es dentro de la superhidrofóbico. cápsula de teflón y medimos el sistema. Bueno, con eso sí, también nos desaparece por completo Sí. la banda de agua, era la única forma para llegar, bueno, a una condición Ok. de actividad de agua 0,0, ¿no? Ahora, vamos a lo que me llama la atención. Este gráfico que estoy viendo acá en tu manuscrito es de la figura 3.2, donde tenés que a diferentes tiempos, según la humedad relativa que le pongas, tenés la curva negra, la roja y la azul. Perdón, ¿qué página? Eh, Ah, 3. capítulo 3, la página 66. Bien. Bueno, me llama mucho la atención la cinética esa, ¿estamos? Sí, Porque es una cinética rara, ¿no? No son escalas logarítmicas, es como que el sistema aguanta un cierto tiempo, claro, es como que mucho tiene. tiempo, Sí, sí, y de golpe te cambia la cantidad de agua que te... Porque eso es agua en la gotita, digamos. agua en la gota, sí, así es. Sí, sí, sí. ¿Y no se les ocurrió algo? A mí no se me ocurre por qué ocurre eso, porque a mí me parece que es llamativo. A lo mejor es algo muy conocido que se me ha pasado, que nunca me enteré yo que eso ocurre, pero... Eh, sí, la doctora Güera justamente me preguntaba cuáles eran los tiempos de secado. Aquí justamente en esta figura aparecen. Vemos que sí, para el 11%, por ejemplo, son 20 minutos. Cuando se genera una mayor diferencia o tenemos un mayor gradiente entre lo que sería la hidratación de la gotita que nosotros sembramos y la actividad de agua de la sal que estamos utilizando, el tiempo de secado es mucho más corto. ¿Sí? Por eso vemos que para el 11% el tiempo de secado es de 20 minutos. Sí. Ahora, un 75% el tiempo de secado está por arriba de los 50 minutos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando con respecto al contenido de agua tan alto? Yo calculo que debe estar relacionado con lo que puede estar sensando la onda evanescente, tal vez en ese punto, y llega. O sea, es posible que la onda evanescente no alcance a ver todo el tamaño de la gota, y una vez que se seca por completo, la onda evanescente tenga un poder de penetración, un dip de penetración, perdón, mayor al tamaño del film lipídico formado. Ah, Es por eso que tal vez estamos viendo
este tipo de condiciones, ¿no? Sin embargo, bueno, las variaciones que nos interesan por ahí también sí se pueden llegar a apreciar desde el punto de vista del lípido, ¿no? ¿Es logarítmica la escala esa? Me parece No. que sí. ¿Ah, no? Ah, no, claro, perdón, doctora. Sí, Sí. doctora, perdón. Es por eso que están... Sí, Sí, a perdón. lo mejor queda más suavizada con la escala No lineal. solamente es logarítmica, sino que yo al comenzar a hablar le dije, no son escalas logarítmicas, sí, listo. Sí, es una escala Bueno. logarítmica, pero nos permitía, utilizamos esta escala porque nos permitía ver Sí, justamente las está claro. diferencias en bajos contenidos de agua, ¿no? Entre Claro. Claro, entonces no es tan catastrófico como parece, es más suave. Claro, Bueno, claro. ahí apuntaba entonces la otra que te iba a hacer más adelante. Y el problema, yo no sé, no me doy cuenta bien en qué momento lo tendrían que haber considerado, si lo han considerado, pero en algún momento me dije intensidad. Está bien que son intensidades relativas, la intensidad de agua con respecto, la intensidad de la banda de agua con respecto a la banda de los metilenos. Sí. Pero yo me pregunto si justamente el cambio en el espesor de la película con respecto a la onda evanescente no te mete un artefacto ahí. Aún cuando tomes intensidades relativas, porque Bueno, si se vos observa, estás midiendo cosas que son proporcionales a la concentración de agua. Y claro, es muy pero difícil saber cómo te van variando los volúmenes de fase acuosa. claro, por eso es que, no sé si observa la figura 3.1, en la cual vemos los espectros de la cascada esta que tenemos de agua, Sí. ¿sí? Que si bien el tamaño de la banda de agua va disminuyendo hasta que alcanza el equilibrio, tal vez no se alcanza a ver bien lo que está ocurriendo con la señal correspondiente al lípido, que podemos ver que para la línea negra, que es la que corresponde al mayor grado de hidratación, la señal correspondiente al lípido es una señal bien bajita, en la zona de los grupos metilenos. ¿Sí? Sí. Y por eso es que a medida que va disminuyendo el contenido de agua del sistema, se va concentrando también el lípido. ¿Bien? O se va aumentando. Claro. Entonces, por eso es que utilizamos el criterio de tomar la relación banda de agua, banda de lípido. En algún trabajo lo hicimos en función del grupo carbonilo, en este caso lo hicimos en función de los grupos metilenos, que es como tomar un patrón interno de qué es lo que estaría pasando de relación agua-lípido, agua-membrana. Pero a ver, ahora creo que no tengo toda la tesis en la cabeza como para darme cuenta de esto, pero vos no tenés ahora medidas de entalpías y demás que de alguna manera vienen a partir de medidas de concentración, porque No, entonces ahí está. claro, no, Claro, de porque concentración no. Esto lo hacemos un cálculo desde una cuestión de entalpías molares directamente, en función de las relaciones de agua que nosotros veíamos. Los cálculos de entalpía fueron realizados en función de la banda de agua, tomando las bandas de agua como las variaciones de los componentes de las bandas de agua, ese es considerando el interno, punto está bien. isosbéstico y tomando la constante de esas relaciones. Los valores que obtuvimos fueron en valores por mol de moléculas. ¿Sí? Claro, está bien, eso es interno, no depende de la geometría, entonces está bien, Claro. está bien. Entonces, lo que me sigo preguntando, a ver, que tiene que ver, a ver, con la figura. Y vamos a la figura, esto no lo termino de entender, figura 3.3 o figura 3.4. Yo te digo qué página es. La 3.4. Figura Está en la 3.4. página 70. Sí. A ver, entonces, Sí. todos esos puntitos que tenés ahí, que son muchos, Sí. no me doy cuenta, ¿cuál es la variable para obtener todos esos puntitos?
Eso es en función del tiempo, en realidad. Claro, esto es en función del tiempo. Bueno, ahí está el problema. A ver, perdón, ¿la figura 3,4A o la figura 3,4B? Porque No, por en la ejemplo- figura 3,4B. En la figura 3,4B. Bien, bueno, sí, está bien, buenísimo. Es mucho más fácil de explicar por ser de la B que la A. Justamente lo que hacemos con este gráfico de correlación y tomando en cuenta las gráficas anteriores que vimos, es tratar de independizarnos de la variable tiempo. En una de las primeras diapos que nosotros hacemos, nosotros vemos el contenido de agua, nosotros analizamos contenido de agua en función del tiempo. Pero a ver, para analizar ese contenido de agua, yo estoy tomando un espectro cada X cantidad de tiempo y lo hacemos por triplicado. Sí, Entonces, repetimos esto. Para independizarnos por ahí del tiempo, lo que hacemos es decir, bueno, ahora grafiquemos a tal contenido de agua, ¿sí? Independientemente del tiempo que sea, cuál es el valor de frecuencia que tengo en los grupos metilenos, Sí. y a tal contenido de agua, cuál es el valor de frecuencia Bien. que tengo en los grupos fosfatos. Está bien. Justamente de ese mismo espectro, esta sería la gráfica, perdón, esa sería la gráfica 3,3. Está bien. ¿Sí? Pero, Ahora, aún para simplificar un poquitito más por la interpretación de esto, lo que hacemos es independizarnos ahora del contenido de agua y vemos cómo varía fosfatos en función de metileno, justamente para todos esos puntos, ¿no? ahora, perfecto, ahora está bien. Eso es lo que sospechaba realmente cómo lo estaban haciendo. La pregunta es, si ahora vos tenés esos experimentos en función del tiempo, ¿no tenés problemas cinéticos ahí o no te importa? A ver, no tengo clara la pregunta y no tengo claro el problema, pero me parece que lo tendría que discutir un poquito, porque si son cosas que están pasando en función del tiempo y estás esperando a llegar a la saturación de equilibrio, yo me preguntaría si no tenés problemas cinéticos ahí en el medio, o si no me importa tener problemas cinéticos. Bueno, Si esas frecuencias que estás viendo son de equilibrio. Bueno, hay una gráfica, perdón, hay una gráfica que justamente en la cual evaluamos todo el proceso de secado a dos humedades relativas distintas. Y vemos que el proceso de deshidratación que ocurre tanto al 11% como al 75% tienen cinéticas que son diferentes. Claro, Pero sí. la variación de las frecuencias en función del contenido de agua, Es la misma. para ambos casos va por el mismo camino. Perfecto. Entonces nos Claro. independizamos No. del tiempo. No es que te independices, digamos, es un indicio de que no tenés problemas cinéticos. Claro, está. Es un buen indicio de que no tenés trampas cinéticas ahí, que realmente, aparentemente, serían puntitos de equilibrio todo lo que vas viendo al medio. Sí, Sí, bueno. creo que sí merece por ahí tal vez un estudio cinético un poquito más profundo también, toda esta parte de lo que es la cinética de pérdida de agua en presencia de estos aminoácidos, porque también nos estaría dando un indicio de cuál es el mecanismo, ¿no? Y por ahí cuál es por ejemplo, hay unas diferencias que no las llegué a poner en la tesis, pero en las cinéticas de pérdida de agua para el DPPC comparadas con el D9PC son completamente diferentes. Es mucho más rápida la deshidratación para el D9PC que para el DPPC. Esto es porque son estados de fase diferentes y el agua justamente puede fluir, puede atravesar la membrana tal vez con menos problemas en D9PC comparado con DPPC. Está. Bueno, mira, yo creo que salvado eso que realmente me preocupaba, digamos, a la hora de analizar los datos, por lo demás no tengo muchas más preguntas, es cuestión de estar de acuerdo o no, o de pensar un poco más o no todos los resultados que estás planteando. Es decir, sería imposible ahora ponerme a cuestionar de que si el delta H te dio más alto o más bajo. Es perfectamente aceptable. Me parece que era cuestión de apuntar a estas cuestiones básicas, porque tenías problemas cinéticos en el medio, ese tipo de cosas. Así que te hago una pregunta nada más para molestar y probablemente por curiosidad. Si se preocupan tanto por el estrés hídrico, ¿realmente llega a ser muy grave el estrés hídrico como para como que si no tuvieras esos aminoácidos realmente se mueren las plantas? Bueno, Porque, sí. sí. No, bueno, sí, está bien. A ver, espera, sí, es cuestión cotidiana de que si no las regas, mueren las plantas, eso sí lo sabemos, no me hace falta venir una tesis para enterarme de eso.
pero realmente llegan a niveles de actividad de agua tan bajas como las que vos estás manejando en tus Mira, experimentos. una de las... ¿O son otros los problemas de la deshidratación en la planta? Claro, bueno, por lo visto, uno de los mecanismos que seguramente es el que predomina son estos mecanismos en los cuales ocurre la retención de agua debido a estos aminoácidos, ¿no? Es decir, en cuanto a la planta, las plantas que presentan este tipo de resistencias comienzan a sensar un grado de estrés, comienzan a sintetizar estos aminoácidos y mantienen, digamos, una viabilidad comparadas con otras plantas a las cuales no pueden generar este tipo de aminoácidos, ¿no? Entonces se han hecho pruebas genéticas con uno, poniéndole el gen para que sinteticen, y comparándolas con el control, y sí, existen diferencias entre uno y otro. Por ahí tal vez lo que ocurriría en prolina, que es un tipo de interacción más directa y que necesitaría condiciones más drásticas para la deshidratación, por ahí tal vez podría estar ocurriendo en sitios muy discretos de la membrana, tal vez en algo muy puntual en lo cual ocurre una deshidratación, no pensando en todo el sistema, sino tal vez en alguna zona puntual. Sin embargo, o sea, también es un indicador, prolina, es un indicador de estrés en una planta. Muchas veces se hacen análisis de plantas en los cuales se evalúa el estrés que puede haber sufrido esa planta de acuerdo al nivel de prolina y de glisilbetaína que están presentes, ¿no? Claro. Por ahí tal vez, bueno, esto sería útil también para otro tipo de sistemas, como por ejemplo la criopreservación o preservaciones de tal vez otro tipo de tejidos en condiciones de estrés hídrico. Pero bueno, por ahora, bueno, estos primeros tiros son por ahora en estos sistemas modelo, y las extrapolaciones son por ahí para elucidar un poco qué es lo que está pasando con las plantas que pueden generar esto. Lo interesante es también, o sea, que existen plantas que no generan este tipo de resistencia, y cuando se les aplica de manera exógena glisilbetaína o prolina, aumentan la Aguanta más. resistencia ante el estrés hídrico. Fantástico. Bueno, yo por mi parte ya no, salvo insistir en las felicitaciones, che, buen trabajo. Muchas gracias. Y a los directores, por supuesto. A la directora. Muy bien. Nosotros me parece que tenemos que irnos o mandarlos a Berlín a ellos, o nosotros nos vamos a Berlín. A ver, Hola, acá estoy. dale. Algo Vamos mandó. a... Hace una salita aparte. Sí, ya se las hago. Sí. Doctor Rossi, usted es coanfitrión que puede compartir pantalla si quiere, ¿sí? Yo le envié a usted ya el dictamen para que Sí, lo vi. compártalo con la doctora Buera y con el doctor Montich, por favor. Ah, eso lo mando por mail. Sí. ¿A qué mail? ¿Usted lo manda? Yo lo mando a los mails que estuvimos conversando, que son los que tengo registrados. Al de unc.edu.ar. Y Pilar Buera. Doctora Buera, Bueno, les leo el dictamen. Siendo Sí. las 12 horas del día 26 de julio del año 2022, se reúne el jurado encargado de dictaminar con respecto a la tesis Estudio de la interacción de aminoácidos hidrofóbicos con membranas lipídicas en condiciones de estrés hídrico, térmico y osmótico, presentada por el licenciado en Química Antonio Sebastián Rosa, bajo la dirección de la doctora María de los Ángeles Frías y la supervisión del doctor Pablo Schwarzbaum, para optar al título de doctor de la Universidad de Buenos Aires, área Farmacia Bioquímica, subárea Ciencias Biológicas. Realizada la defensa pública de la tesis por parte del interesado, el jurado considera que el objetivo del trabajo fue determinar, mediante técnicas de espectrometría infrarroja por transformada de Fourier,
las características de hidratación de membranas lipídicas a nivel molecular, simulando además condiciones de estrés hídrico y térmico, y la interacción de aminoácidos hidrofóbicos que ocurren en cultivos vegetales sometidos a condiciones de estrés abiótico. La exposición oral del tesista fue excelente y didáctica, utilizando recursos audiovisuales que apoyaron su exposición. Al finalizar, respondió con solvencia a las preguntas realizadas por los integrantes del jurado, demostrando sus conocimientos de los temas expuestos. Este trabajo de tesis reúne una serie de originales estudios realizados en nuestro país que contribuyen al desarrollo del conocimiento científico sobre las membranas biológicas y su interacción con el medio acuoso. Por todo ello, el jurado, por unanimidad, resuelve aprobar el mencionado trabajo con una calificación de sobresaliente, tal como consta en el libro de actas número 5, acta 2639, folio 335. Se suscribe el presente dictamen, siendo las 14 días del día 26 de julio del año 2022, el doctor Juan Pablo Rossi, la doctora Pilar Buera y el doctor Guillermo Montich. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Muy bien. No sé cómo quieren hacer el jurado, si prefieren circular el acta ante ustedes y pegarle la firma o mandármelas a mí y las pego yo, eso como ustedes quieran. Sí, preferimos mandarlo cada uno de nosotros. Bueno, Sí, para no ir circulando, van a perder tiempo y el doctor Rosas tiene que empezar su postdoctorado. Así por que eso, sí. mejor Así le que envío nos el acta. apuremos. Ok. Eso no pregunté, ¿el postdoctorado lo vas a hacer en el mismo lugar? Sí, voy a realizar el postdoc aquí en Santiago también. ¿Con la doctora Frías? Con el doctor Di Salvo. Ah, con el doctor Di Salvo. Con Aníbal, Con el doctor hay que Di tener Salvo. cuidado con eso. Me mandó saludos, pero yo no pude responderle. Se ve que huyó desesperado. Bueno, no importa. Aquí está presente. Sí, la idea es continuar con este trabajo, bueno, aplicándolo a sistemas un poco más complejos, con la presencia de proteínas, y bueno, tratar de ver qué más podemos hacer y qué más podemos inventar. Bueno, metete en el sitio de Stephen White. Vas a ver Bueno, que hay perfecto. muchas cosas para inspirarse. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, doctora Frías, también. Gracias a todos por sus comentarios, por los aportes. Micrófono. Estoy escuchando por el de Seba, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, no? Sí. Sí, lejos. Agradecerles todos los comentarios. Jean-Paul, gracias por el futuro que nos das en cuanto al tema de seguir con el tema de los aminoácidos. En Santiago del Estero el tema de la deshidratación en plantas es un tema bastante importante y forma parte de uno de los vectores de la provincia, ¿no? A los cuales el centro de investigación en el cual estamos trabajando apunta un poquito a eso también. Bueno, es mi primer tesista, así que bueno, un trabajo muy lindo. Y agradecerle a todos los que están acá que de una u otra manera han participado. No sé si está Pablo también, que nos ha dado su apoyo. Sí, está. La tesis ha sido realizada también parte en pandemia, así que es un gran trabajo. Guillermo, gracias, y a todos los que nos han acompañado en todo este proceso. Bueno, gracias a ustedes. Sí. Muchas gracias. Sí, felicitaciones, Che. Gracias por habernos dado algo entretenido, realmente estuvo buena. Sí, muy interesante. No, sí, porque es lindo leer algo que es novedoso. Sí, sí. Sí, Sebastián, lo que un poco yo para terminar no les contó fue que el device que hizo, que diseñó él, fue su idea, y bueno, y lo logró publicar con gente de Bélgica, porque como siempre en Bélgica el device se hizo más rápido de lo que se pudo hacer acá en Argentina. Oh, qué lástima eso, sí. Así que lo pusimos en práctica nosotros, pero fue toda una idea de él. Incluso la gente que nos vende Thermo Scientific, el equipo, quería patentarlo porque no había visto un
desarrollo de este prototipo, que era lo que quieren Claro. ellos hacer ahora. Así que bueno, algunas cosas nos resulta difícil explicar, como todas las preguntas que surgieron de parte de ustedes, pero bueno, lo vamos a ir trabajando. Gracias de nuevo. Muy bien. Gracias. Bueno, Felicitaciones. Bueno, lo visto. Adiós. Un gusto. Chao, hasta pronto. Chao, chao, hasta pronto. Así, saludos. Chao, hasta luego. Muchas